¿Qué fármaco sería ideal entonces para nuestros pacientes con emergencia hipertensiva? Un fármaco muy eficaz, con un efecto predecible, una disminución adecuada de la presión arterial, rápida acción y endovenoso, porque obviamente oral no nos sirve. Aquí el tema no es oral, es endovenoso. Y que fuera muy seguro, sin efectos adversos y sin efectos colaterales. Bueno, les advierto que el urapidil no es esto. El urapidil no es el fármaco ideal. Es un fármaco más, pero es una gran alternativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente los fármacos orales, nosotros usamos mucho el captopril sublingual, no tiene ningún rol en estos pacientes. Y debería estar prohibido la administración de fármacos orales para pacientes con emergencia hipertensiva, porque no hay un control de la presión arterial. Y se me puede caer demasiado o no bajar lo suficiente. Y cualquiera de las dos alternativas son pésimas para la evolución de nuestros pacientes. Así como decían mis colegas, miren, fíjense este trabajo del 2004, ¿qué es lo que plantean los europeos que se maneja la emergencia hipertensiva? Las alternativas que tienen ellos. Ellos tienen el labetalol, esmolol, fentolamina, urapidil, fenopropano, nicardipino, enalapril, nitroprusiato, nitroglicerina y hidralazina, todos endovenosos. Nosotros en Chile, no sé ustedes, pero nosotros solamente tenemos disponible el nitroprusiato, la nitroglicerina y el labetalol. Y por suerte, hace un año y medio, más o menos, un poquito más de un año, tenemos disponible el urapidil. Tal como decían mis colegas, un fármaco muy antiguo, muy probado, pero para nosotros una nueva alternativa. En este mismo trabajo del 2004, hace 13 años, ya planteaban que el urapidil estaba indicado en la mayoría de las emergencias hipertensivas. Pero eso no es lo más importante del urapidil, que no tiene contraindicaciones, en general. En cambio, el labetalol conocemos los problemas de frecuencia cardíaca y de inotropismo, y los nitroprusiatos y nitroglicerina, sobre todo con el aumento de la presión intracraneana. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros queridos vecinos del norte? Bueno, los gringos lo que dicen es que ya en este trabajo del 2014, ellos recomiendan, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, el uso de labetalol, hidralazina o nicardipino. Y no mencionan el urapidil. La diferencia es que el nicardipino es norteamericano y el urapidil es europeo. En el manejo del ACV isquémico, fíjense que aquí también plantean lo mismo que el anterior, fundamentalmente en base a labetalol y nicardipino, pero fíjense los niveles de control estricto de la presión. Si el paciente se tromboliza, recomiendan una mantención de las presiones 180 a 105, y si no se tromboliza, 220 a 120. Así que el tema no es bajar bruscamente la presión arterial tampoco, sino que el control de la presión arterial. Hasta que, y aquí no le pueden hacer el quite a nuestros queridos colegas gringos, hasta que aparece el Interact 2. Y el Interact 2 nos dice claramente que hay que mantener el paciente con 140 de presión sistólica. Y el tema acá es que el Interact 2 es este, donde se demostró claramente que el grupo que tenía presiones arteriales sistólicas de 140, su mortalidad y su morbilidad era significativamente menor a los grupos que mantenían presiones arteriales sistólicas de 160 hacia arriba. Fíjense cómo se logró. El 45% de los pacientes se trató con urapidil. Un porcentaje importante, alrededor del 22% con nicardipino, 20% con labetalol. Pero fíjense que hay un 14% que usaron nitroglicerina. ¿Cómo usaron nitroglicerina si está contraindicado? Bueno, porque los brasileños no tenían otra alternativa que la nitroglicerina. Y los brasileños dejaron los grupos de trabajo con nitroglicerina. Los latinoamericanos pusimos pacientes con labetalol, los norteamericanos con nicardipino y los europeos y asiáticos con urapidil. Ahora, cuando apareció el año pasado el ATTACH 2, quisieron dar un paso más allá. ¿Y qué hicieron? Fíjense que el grupo de tratamiento estándar en hematoma intracelular espontáneo es presión sistólica de 140. Lo lindo de esta diapositiva es la dispersión. Fíjense la mínima dispersión de presión sistólica en el grupo estándar de tratamiento. Ni siquiera el grupo de manejo intensivo. Lo que trataron de hacer es bajar la sistólica a 120. ¿Y qué demostraron? Que no había diferencias en la mortalidad entre 140 y 120.
No hay diferencias tampoco en el ranking a corto plazo. Se discute si hay diferencia a largo plazo. Pero lo importante entonces no es llegar y bajar las presiones arteriales. Una vez más, es el control. El urapidil, ya presentó esto Alejandro recién, tiene la tremenda gracia y preciosa gracia de no solamente ser un vasodilatador periférico potente, sino que evitar las complicaciones de los vasodilatadores, que es la taquicardia y el aumento de la presión intracraneal. Son los grandes dos aportes que tiene el urapidil desde el punto de vista de su mecanismo de acción. Y en algo difiero a Alejandro, en que sí, en nuestra experiencia ha mejorado el índice cardíaco, fundamentalmente porque baja la poscarga y mantiene la precarga. Y al bajar la frecuencia cardíaca, aumenta el tiempo de llenado ventricular. La curva Starling se nos va hacia la derecha y el paciente, sin aumento del consumo de oxígeno miocárdico, aumenta el índice cardíaco. Eso lo hemos visto cuando hemos tenido pacientes con polimonitoría. Pero lo más bonito de este fármaco es lo que mostraba recién Alejandro, que es la farmacocinética. Y en la farmacocinética nos vemos que tenemos una latencia muy rápida. ¿Qué es lo que significa este fármaco para nosotros ahora? Que cuando tenemos un paciente que necesitamos subir la presión arterial, ¿qué hacemos habitualmente? Noradrenalina por bomba y fusión continua. Y cuando necesitamos bajar la presión arterial, usamos el fármaco exactamente contrario, que es el urapidil por bomba y fusión continua. Porque si el noradrenalina es alfa estimulador, es un alfa bloqueador. Que es distinto que manejar con la betalol, que es un beta bloqueador, que nos va a bajar la presión arterial como un efecto secundario. Su efecto primario es cardiodepresor, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del inotropismo. No es vasodilatante, no es bajar la presión arterial. Y es por eso que nos hemos cambiado. Entonces ha pasado a ser nuestra primera alternativa. Es raro que usemos la betalol. Pero tiene efectos adversos. Hasta 20-30% alguna cosa. ¿Qué es lo que son? Palpitación, hipotensión ortostática, náusea, cefalea, nerviosismo. Y vamos a ver qué es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, ¿qué pasa con el urapidil? Mire, los trabajos del año 88 muestran que tiene un efecto predecible dependiendo de la dosis y tiene un efecto predecible dependiendo del tiempo. Y la respuesta en distintos trabajos ha sido sobre el 90%. ¿Cuáles son las precauciones que les recomendamos tener? Paciente con insuficiencia renal, o paciente con insuficiencia hepática, o paciente que usan otros antihipertensivos, o pacientes añosos, o depletados de volumen, no está contraindicado. Pero les recomendamos comenzar con una dosis baja. Por eso es que la dosis que se recomienda habitualmente, el primer bolo, es de 25 miligramos. En esos pacientes nosotros hemos comenzado con 12,5 y vemos cómo responde, para que no se nos pase la mano. El embarazo, la FDA la tiene en categoría B, pero la europea la tiene en categoría A. Y la estamos usando en mujeres embarazadas, no en lactancia, en embarazadas. ¿Qué pasa si se pasa la mano con el urapidil? Si el paciente se hipotensa demasiado, simplemente disminuimos la bomba y fusión continua o la suspendemos. Y con eso se soluciona el problema en 2 o 3 minutos más. Y se pasó. Si no se soluciona en 2 o 3 minutos, Trendelenburg, o si el paciente está en pabellón, por ejemplo, en quirófano, se le administran catecolamina endovenosa como la adrenalina. Este trabajo no es neuro, pero se lo quería mencionar porque es muy lindo. Fíjense que estos son pacientes con edemas pulmonares agudos cardiogénicos en emergencias hipertensivas prehospitalarias. Esto es un grupo francés que lo publicaron en el año 2001. Y resulta que estos pacientes tenían crisis hipertensiva con su edema pulmonar agudo cardiogénico y lo que hicieron en la ambulancia, ustedes saben que el SAMI lo que hace es trata al paciente y luego lo traslada, en la ambulancia le administraron un bolo de urapidil. ¿Qué fue lo que lograron con la saturación de oxígeno por pletismografía? Los pacientes cuando llegaron a los 10 a 15 minutos al hospital ya había pasado su edema pulmonar y solamente administraron urapidil. No furosemida, no morfina, no, urapidil. ¿Por qué razón? Porque mejoró el índice cardíaco y mejoró la emergencia hipertensiva.
Este es un trabajo muy antiguo, también del año 95, que muestra la eficacia que baja o mantiene la presión intracraniana y aumenta el flujo sanguíneo sobre áreas cerebrales. Le puse este ejemplo que no tiene nada que ver con neuro, por una cosa muy simple. Esto es un trabajo de cirugía de feocromocitoma. Y la cirugía de feocromocitoma lo que genera son tremendos niveles de descarga de adrenalina y de noradrenalina. ¿Qué fue lo que hicieron en esta cirugía? Vieron cómo se comportó con el urapidil. Y la gracia fue que el grupo de urapidil no tuvo ningún tipo de cambio de la presión arterial media, a pesar de niveles plasmáticos altos de adrenalina y de noradrenalina. Ese es el efecto. Bloquear el efecto de la adrenalina y de la noradrenalina periférica. Y este otro trabajo que se publicó en el 2013 en el World Journal of Surgery vio lo que les decía recién, que era mucho más barato tratar a los pacientes con urapidil, por ejemplo, que con fenoxibenzamina. ¿Por qué razón? Porque los pacientes con fenoxibenzamina para la cirugía de feocromocitoma necesitaban 9 días de hospitalización y el urapidil solo 3 días. Salió mucho más barato. Les comparto nuestro protocolo, que es totalmente abierto. Esto lo estamos usando hace un poco más de un año en nuestra clínica. Están todos los conceptos que acabamos de discutir. Lo interesante es que se administra por vía venosa periférica. Si uno tiene un central, lo administra por central, pero se administra por periférica. La latencia es de 2 a 3 minutos y los bolos de 12,5 o de 25 se pasan en 20 segundos. Y se pueden repetir los bolos cada 3 a 5 minutos hasta 3 veces. ¿En qué paciente los estamos usando? Hemorragia subaracnoidea, hematoma intracerebral espontánea, ataque cerebrovascular isquémico, traumatismo craneoencefálico que cursan con hipertensión intracraniana e hipertensión arterial, encefalopatía hipertensiva, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, infarto con edema pulmonar agudo, falla ventricular izquierda, disecciones aórticas, y esto es muy importante, cada vez aumenta más. La crisis inducida por catecolamina, nosotros cada vez tenemos más incidencia de crisis por cocaína o por anfetaminas. Y el único real e importante criterio de exclusión es la estenosis aórtica que nos explicaba recién el doctor Arenilla. Y este es nuestro protocolo, exactamente lo mismo que trató el doctor Arenilla recién. Usamos el primer bolo de 12,5 de 25 a los 20 segundos, sobre todo los pacientes viejitos. Los pacientes normales usamos 25. Y vamos esperando si hay respuesta, segundo bolo, si no hay respuesta, tercer bolo, y si no, cambiamos de fármaco. Y cuando hay respuesta, iniciamos la movificación continua. Y también pusimos en nuestro protocolo cuáles serían los niveles ideales de presión arterial en cada una de las patologías, porque eso es diferente de cada patología y en cada paciente. Bueno, pero estos son los pacientes que tenemos. Una paciente que está hospitalizada todavía en vida, una mujer de 37 años con una hemorragia subaracnoidea neurismática, con emergencia hipertensiva de por medio, presión en media de 140, además está usando un neurosis, la tenemos ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico invasivo, monitoreo de presión intracraniana, presión arterial de oxígeno, que nos da todas estas diferentes variables, y con esas variables tomamos la decisión del cual manejo vamos a realizar. Estos son los primeros 100 pacientes que hemos tenido en este año. Y todavía no tenemos el outcome a largo plazo, así que les voy a presentar los datos como los tenemos hasta este momento. Esta es la distribución. Tenemos 12 encefalopatías hipertensivas, 12 hemorragias subaracnoideas, 17 hematomas intracerebrales, 8 pacientes con trauma, 5 con ACV isquémico, 12 disecciones arteriales entre aórtica y carótida vertebral, edema pulmonar agudo 17, eclampsia 9 y síndrome de Gel 8. De todo este grupo de pacientes, el 90%, o sea, 90 pacientes han respondido al primer bolo. Algunos de 12,5 y otros de 25. 5 pacientes respondieron al segundo bolo. La mayoría de estos 5 pacientes que están en azul que respondieron al segundo bolo son pacientes añosos, insuficientes renales o insuficiente hepático o depletados de volumen, que usamos un bolo de 12,5. Como no me respondieron al bolo de 12,5, fuimos al segundo bolo de 25 y respondieron con ese segundo bolo. Hay 2 pacientes que respondieron al tercer bolo de 50, pacientes más difíciles de bajar la presión, pero respondieron esos 2 al bolo de 50. Solo hay 3 que no respondieron al tercer bolo, y lo que hicimos fue, o le suspendimos la betalol, o sea, el urapidil, o lo que en realidad hicimos fue asociarle,
labetalol o nipride, dependiendo del tipo de paciente que era. Y eran pacientes cardiológicos. Labetalol o nipride. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? En realidad, cuando uno coloca la tabla de 0 a 100, se da cuenta que es lo menos importante, y lo más interesante es que por efecto adverso no tuvimos que cambiar la droga, no tuvimos ningún signo de falla orgánica, solo 2 cefaleas, 2 náuseas, 10 mareos y 3 hipotensiones que se resolvieron al bajar el efecto del fármaco con la bombifusión continua. Este mismo trabajo que mostramos recién de las guías holandesas de crisis hipertensiva del 2010, fíjense que lo más bonito no es el hecho que el urapridil lo tienen ellos puesto dentro de la primera o segunda indicación, sino que lo más interesante es que no está en ninguna de las contraindicaciones para estas patologías. Y cuando hablamos de patología concomitante o comorbilidad, vemos que no solamente que está dentro de los fármacos indicados en cada una de las comorbilidades, sino que lo más interesante es que no está contraindicado en ninguna de estas patologías graves. Para nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Transmitir que las emergencias hipertensivas son frecuentes, son de alto riesgo vital y funcional, el manejo es determinado a cada paciente según sus objetivos específicos, debemos considerar las patologías concomitantes para tomar la mejor decisión. Y a nosotros nos parece que el urapridil es nuestra primera opción actualmente en el manejo de la emergencia hipertensiva, por los costos, por lo fácil, por lo seguro y por lo efectivo. Es seguro ante la falla ventricular izquierda, que es otra de las grandes complicaciones, aumenta la fracción de eyección y el FERI, y seguro también el infarto por miocardio. Y para nosotros, sin duda, es nuestra primera elección en paciente neurocrítico. Esta es nuestra lista de ayer, desde nuestra neuro-UCI en Clínica Indisa, y lo interesante es que no estamos tan separados, somos la cola del planeta, Argentina y Chile, nosotros somos los chilenos que nos estamos cayendo de la cordillera de los Andes al mar, pero podemos trabajar en conjunto. Así que los invito a todos quienes quieran compartir experiencias, recibimos virtualmente también gente de toda Latinoamérica que quiere compartir experiencias con nosotros, y están todos invitados a nuestro país. Así que muchas gracias.